presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de KW Continente a nivel nacional. Hoy jueves estamos como siempre también en la plataforma YouTube, Instagram y Spotify. KW Continente nos respalda con su señal de Punta Burica a Cabo Tiburón. Y hoy tenemos al santo Agustín Sosa Peñalba. Muy buenas tardes, amigos oyentes de KW Continente, y este es su programa Trocha Abierta, una vez más dándole gracias a Dios por el nuevo día que nos ha regalado a los que estamos aquí, a nuestros oyentes y televidentes. A mi primo querido y adorado, bien ponderado, bien ponderado. Saludos cordiales a la audiencia de Trocha Abierta a través de KW Continente. Bueno, y este servidor Alfonso Castillo Ortiz, conde del Vigo. Hoy tenemos de invitado nuevamente a nuestro amigo Saúl Méndez. Este es tu programa, Saúl. Este es tu programa. Aquí tienes la libertad de poder hablar sin ningún problema. Nadie te tiene rabia, nadie trata de meterte la dura. Tranquilo aquí. Aquí bueno, se le sirve café, Saúl. Aquí se le sirve café, no se le pone cangarú en la taza. Bueno, gracias Alfonso, Eduardo, Agustín, que estamos aquí. Pues un saludo a ustedes, a quienes con ustedes están trabajando, a quienes nos van a accesar por redes sociales y a quienes nos van a escuchar por radio. Saludos. Saúl, primo querido, hoy estás como apagado. ¿Qué pasó? Que hoy no has dicho tantas cosas de Punta Burica hasta... bueno, ese es para que vea la... Lo acabo de decir. Pero bien, Saúl, quedamos hace 2 días con la pendiente la invitación para tratar el tema del seguro social, porque para nosotros sí es muy importante la opinión del Suntrack. Y queríamos saber cuál es el norte, cómo lo ven, quién ha analizado, y que la ciudadanía sepa pues por dónde andamos. Así que para que nos hagan un análisis, porque yo estoy viendo por ahí, sobre todo a Felipe Argota, que mañana lo vamos a tener aquí en el programa, que él habla que la caja no está quebrada, entonces nos están metiendo bucuí. ¿Qué está pasando aquí? Es importante este tema, es un tema no solo conceptual, sino también que tiene distintas aristas, y estas aristas habrá que analizarlas al calor de conceptos con el que se crean este tipo de programas y este tipo de instituciones en el mundo. Primero, partimos del hecho que la caja nunca ha estado quebrada. La caja del Seguro Social ha sido botín de empresarios y políticos inescrupulosos, corruptos, que han robado a manos llenas esta institución y que no ha pasado nada. Y hay sobrados ejemplos de esta realidad. El programa Invalidez y Vejez y Muerte, que creo que es el que está a la sazón de la discusión en estos momentos y que de alguna manera es lo más mediático, digámoslo así, incluso la iniciativa presidencial para abrir la discusión de este tema está casi enfocada solo en el tema de invalidez, vejez y muerte. Naturalmente concita una serie de análisis que tienen que ser objeto de discusión. En primera instancia, el concepto con el que se crean estas instituciones de seguridad social en el pasado fue el concepto de la colectividad, una gran caja común en el que las generaciones que trabajan son solidarias entre ellas. Eso significa, por ejemplo, que quienes hoy están jubilados, de lo que estamos aportando, quienes estamos trabajando y que nos mantenemos en el pilar llamado solidario o el viejo régimen de reparto puro, pagamos nuestras cotizaciones para que a su vez se paguen las pensiones. Quienes están jubilados hoy hacían exactamente lo mismo, pagaban su cuota para que quienes estaban jubilados pudiesen cobrar su jubilación. A partir del 2005,
y en realidad esto empieza a finales de los años 80, cambian las reglas del juego mundial, se empieza a hablar de unas nuevas ideas económicas y con ellas ideas ideológicas fundamentalmente, no nacidas en Panamá. Esto es importante decirlo, me estoy refiriendo al modelo económico no liberal impuesto en el mundo. Empieza a cambiar los conceptos y la idea. Ya no se trata de una gran caja solidaria entre quienes estaban cotizando en ella, sino empieza todo este dilema de reformas paramétricas, que significa aumento de edad de jubilación, aumento de la densidad de las cuotas, la cantidad de cuotas que se requieren para poder jubilarse, aumento del porcentaje de lo que se paga, y empieza el concepto de privatización de la seguridad social y de la individualización. Empiezan a decirnos que ya la seguridad social no se trata de una sociedad que se organiza para poder tener condiciones más dignas de vida, de trabajo y de pensiones, sino que se trata de individualismo. Cada quien tiene una cuenta de ahorro y así tratan de compararlo, que este es un problema de que lo que tú ahorras y lo que tú ahorras es lo que tiene que dársete, y lo que tiene que dársete, si se acaba, ese es tu problema. Es decir, se rompe con todo concepto de humanidad, y especialmente en un momento en el que las personas ya son vulnerables. Primero, han trabajado toda su vida y han cotizado, y segundo, pues ya están en la etapa de vulnerabilidad en función de la vejez propiamente dicho. Y en ese sentido, estas reformas en Panamá se empiezan a implementar incluso a finales de los años 80. Por ejemplo, en el caso de quienes eran miembros de la Fuerza de Defensa a finales de los años 80, se les aumentó la edad de jubilación en 5 años. Estos trabajaban 25 años seguidos y se iban con su último salario, y eso aumentó a 30 años seguidos y se van con su último salario. Digamos que esa es una de las pensiones más... el calificativo podría ser la que más se ajusta a ser justa, que usted se vaya con su último salario, y se trabajan 30 años y se cotiza por 30 años. Luego entonces vinieron otro tipo de reformas como, por ejemplo, las que abanicó en su momento el gobierno posinvasión de Guillermo Endara, Ford y Calderón, en el que aumentaron la edad de jubilación de hombres y mujeres, disminuyeron las pensiones, aumentaron en alguna proporción la negación de las prestaciones en esta materia a los trabajadores. Luego vino Pérez Valladares con reformas parecidas bajo la misma ideología, y por ejemplo privatizó una parte de los fondos del seguro que pagaban los funcionarios públicos y se los entregó a empresas privadas para que administraran fondos. Es decir, empresas privadas que toman el recurso de los miembros de la Caja del Seguro Social y empiezan a hacer negocio. Como todos sabemos, la filosofía de la empresa es hacer negocios, no es brindar servicios sociales. Entonces, allí hay otro gran daño, se eliminan algunas jubilaciones anticipadas, como se le conoció en ese momento. Luego entonces la próxima reforma fue la de Martín Torrijos, quien aumentó la densidad de cuotas. De 180 cuotas se aumentaron a 240, se aumentó el porcentaje de lo que se paga, pero el gran daño que se hizo en esa reforma fue que se dividió el sistema solidario. ¿Qué significa eso? Entraron los famosos pilares, las cuentas individuales, y a partir de ahí se partió el programa de invalidez, vejez y muerte. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Personas como la de mi generación, supongamos quienes tienen 45 años en adelante, que estamos pagando bajo el régimen de seguridad social, de solidaridad entre generaciones, cuando lleguemos a jubilarnos, resulta ser que a partir del 2008 se crearon cuentas individuales. Entonces, todo el que entró al sistema entró con cuentas individuales a partir del 2008. Quiere decir que nadie va a pagar nuestras pensiones cuando nos jubilemos. Y allí es a donde empieza el drama que estamos viviendo en este momento. Eso fue un hecho puro y duro, que desde el momento en que se aprobó primero la ley 17, que se conoció como la ley de la muerte, en el 2005, que después fue la ley 51, que se negoció en un pacto
de esos pactos traicioneros que se realizó en Gamboa, fuera de la mesa que se conquistó después de 32 días de huelga, se hizo el daño que hoy tiene la institución y que naturalmente es parte del problema del programa de invalidez, vejez y muerte. Esto que estoy narrando tiene que ver específicamente con el programa de invalidez, vejez y muerte, pero la Caja de Seguro Social no solo es el programa de invalidez, vejez y muerte, es el programa de riesgo profesional que, por ejemplo, debiese atender a los trabajadores cuando se accidentan en el proceso de trabajo o de traslado a su casa o viceversa, al centro de trabajo, y resulta ser que ese programa todavía es más caótico en cuanto a las prestaciones que brinda al trabajador o trabajadora que se accidenta producto del trabajo. Y luego está entonces también el programa de maternidad y enfermedad, que es el que está encargado de brindar la salud a más de 2/3 de la población panameña. Y finalmente el programa de administración que tiene la Caja de Seguro Social. Estos son los 4 programas, tienen formas de financiamiento distintos y están separados en torno a sus cuentas. ¿Qué ocurre hoy? Hoy el gran debate en torno a los recursos de la Caja es que, bueno, que ya no va a existir, que a partir del 24 se acabó la plata y que ya los pensionados, pues ni los que están pensionados ni los que se van a jubilar con el sistema solidario tienen recursos. Naturalmente esto es una gran mentira en función de que lo primero que debe ocurrir aquí es volver a fusionar los programas que dividieron en el 2005. Esto empezaría a resolver un problema de fondo que hay con relación a las pensiones. Y luego entonces tenemos que hablar de inversión, de lo que corresponde invertir los recursos de la Caja de Seguro Social. Y voy a poner ejemplos concretos que son los que más el panameño común puede entender. El programa de invalidez, vejez y muerte y la ley orgánica de la Caja de Seguro Social dice que la Caja de Seguro Social puede hacer préstamos hipotecarios. Yo creo que ustedes saben eso. Y estos préstamos hipotecarios, naturalmente, quienes pueden accesarlos son los que son miembros o trabajadores inscritos en el Seguro Social. Pero esto no se permite, esta actividad económica no se permite y ni se promueve, ni se desarrolla por la institución por una sola razón ideológica, y es que el Estado no debe intervenir en la economía y solo puede intervenir en la economía la empresa privada. Entonces las personas compran casas en este país a precios primero 4 y 3 veces más del costo y luego financiadas por la banca privada, que obviamente sus intereses son una locura. Mientras que los intereses de la Caja son más bajos, la población no conoce esto y obviamente la Caja no hace una actividad económica que, por ejemplo, pudiera rendirle mayor beneficio a sus recursos que tiene y que están depositados, unos en el Banco Nacional y otros fueron a dar a los bancos privados, para que el banco privado haga negocio y gane más dinero con la plata de los asegurados, y para que el Banco Nacional haga lo mismo, gane más dinero que lo que le paga intereses a la Caja de Ahorro por tener, a la Caja de Seguro Social por tener sus depósitos en ese banco. Entonces, esta es parte de la situación. La Caja de Seguro Social hay que ver cómo puede hacer más rentable esos recursos que tiene. Pudo haber invertido, por ejemplo, en la ampliación del canal, no se le permitió, para que fuera la banca privada la que diera la plata y entonces hiciera más plata. Es decir, que la Caja de Seguro Social pudiese servir, en efecto, para resolver varios problemas, para resolver problemas de la demanda insatisfecha que tiene la población en materia de agua, carretera, escuela y demás, préstamos al Estado con retorno seguro e intereses más bajos de la plaza, pero que ayuda a fortalecer el sistema, por un lado. Debe ser alimentado ese programa por otro tipo de variables que entren a fortalecerlo. Nosotros en el año 2005 propusimos, por ejemplo, cuando venía entrando al país la llamada fibra óptica, que pudiese sacarse de ahí una parte del recurso para fortalecer el programa de invalidez, vejez y muerte. Otro tipo de actividad propusimos fue que del canal se destinara una partida para
el programa de invalidez, vejez y muerte, es decir, ir fortaleciendo el programa para efectos de poder hacer inversiones rentables más lo que se recauda. Ahora, partamos de un hecho concreto, y es que el programa de invalidez, vejez y muerte... Saúl, antes de que dejes esto, existe una norma, un acuerdo, una obligación del uso del hilo de guarda que está en la línea de transmisión de energía, que debiera pasar la rentabilidad del alquiler de este hilo de guarda, o sea, un mazo de fibra óptica puro y duro, para alimentar los fondos de la Caja de Seguro Social, y esto hasta hoy ha sido letra muerta. Sí, bueno, nosotros propusimos eso en el 2005. Lo cierto es que eso no fue tomado en cuenta por un lado, y tampoco se pretende que se tome en cuenta, porque recuerden algo: una vez los ingresos al Estado están legislados y son parte de él, entonces modificarlo implica que una ley lo pueda hacer, porque esos son tributos de alguna manera que entran, o recursos que producto de la explotación del Estado entran al erario público. El tema acá es que, tal cual tú lo indicas, ese podría haber sido una fuente de financiamiento del programa Invalidez, Vejez y Muerte. No se quiso. El problema aquí en Panamá es que, a pesar que usted haga propuestas coherentes que ayuden a resolver los problemas de forma tal que puedan la población, en términos generales, tener una mejor vida, esto las élites no quieren escucharlo. No quieren escucharlo las élites, no quieren escucharlo los gobiernos, que hacen parte de esas élites que utilizan el poder político para beneficiar los intereses de la élite económica. Entonces, esta es parte de una situación que naturalmente habrá que discutir en el momento actual en el que estamos, de qué otro tipo de financiamiento puede haber para la Caja del Seguro Social. Pero iba a introducir en este elemento un tema que es sine qua non de la Caja del Seguro Social, y es la fuente de empleo. La Caja de Seguro Social, su mayor ingreso depende de la llamada cuota obrero patronal, o mal llamada cuota obrero patronal. Esa es su fuente primaria de ingreso. ¿Qué significa esto? Que es con la generación de empleos formales que se sostiene el pago de la cotización del Seguro Social. Resulta ser que desde el año 86 y antes, la primera reforma del Código fue en el año 75, se empezó a flexibilizar de tal manera el mal llamado mercado del trabajo. Las personas empezaron a perder lo que se conocía como el trabajo indefinido, que naturalmente en su concepto era que usted empezaba a laborar una empresa y allí se iba desarrollando, ¿no? Usted empieza a trabajar y después en su vida de trabajo termina ganando los salarios superiores y va escalando dentro de la empresa. Ese concepto se rompió también al calor de las ideas estas neoliberales, y se habló de que había que flexibilizar el despido, etcétera, y se rompió con ello. La última reforma que se hizo en esa dirección fue en el año 94 por Pérez Valladares, y se terminó de romper ese concepto del trabajo. ¿A qué llevó eso? A las fuentes de empleo, a cada vez ser más precarias, a cada vez ser más vulnerables los trabajadores a ser despedidos y a ser contratados como son contratados sectores importantes de la población panameña, como por ejemplo los trabajadores del comercio, que se les contrata, qué sé yo, en un año pueden tener 10 contratos una sola persona, se lo contrata 2 meses, un mes, se va, lo liquida, regresa, en fin. ¿Esto qué trajo como consecuencia en la Caja de Seguro Social y qué tiene que ver con la Caja de Seguro Social? Bueno, que una persona que antes trabajaba 12 meses al año, consecutivos, 11 trabajando y uno de descanso, pago, las vacaciones, dejó de contribuir 12 meses. Entonces, cuando usted tiene una masa de trabajadores, tanto en el sector público como privado, en estas condiciones, usted limita
obviamente que la caja siga recaudando lo requerido por esos trabajadores. En el caso de los trabajadores de la construcción, por ejemplo, producto de la contratación, ocurre lo mismo. El estudio nuestro indica que el trabajador de la construcción promedio labora 8 meses al año. Quiere decir que hay 4 meses que no cotiza. En el caso de los trabajadores del sector público todavía es más crónica esta situación. Voy a mencionar un sector que es muy conocido en el país, el sector de los profesores y de los educadores, que hay una alta cantidad de estos trabajadores docentes que están en un programa que llaman TEFA, y esos TEFAs, puede haber gente que tiene más de 10, 15 años en ese programa y laboran 9 meses, que es el calendario escolar, le pagan un mes adicional que puede corresponder a las vacaciones proporcionales y dejan de cotizar 2 cuotas al año. Y así podemos ir revisando toda la situación esta de la masa laboral del sector público y privado y nos damos cuenta que esto afecta claramente los ingresos de la Caja de Seguro Social. Por otro lado, tenemos una economía desarrollada en el sector terciario, es decir, servicio-comercio, y en el que el sector primario y secundario, que por un lado es el sector primario de la agricultura, el sector secundario la industria, es decir, en este país no hay políticas públicas para el desarrollo de los mismos. Por el contrario, el sector primario, que es el sector de la agricultura, en los años 50 representaba casi el 28% del Producto Interno Bruto, hoy representa menos del 1.5% del Producto Interno Bruto del país. Y el sector de la industria, tampoco hay grandes industrias en Panamá. A pesar que hay un canal, aquí no hay una industria, por ejemplo, vinculada al sector del canal, por ejemplo, en astilleros, servicios, etcétera, que puedan desarrollarse en el país. Y todo esto tiene que ver, naturalmente, con la forma en que las élites definen qué tipo de economía se desarrolla, en qué sectores se va a poner la situación. Y al calor de nuevo de ese modelo económico, político, ideológico, impuesto desde afuera, los sectores financieros son los que más han acumulado en estos últimos 40 años a la sazón de este tipo de política económica, que han concitado a desacelerar a los sectores productivos, agro, e industria. Entonces, este es parte de los problemas que afectan la Caja de Seguro Social. Es decir, que en Panamá, por ejemplo, de la población económicamente activa, más del 50% se encuentra en la informalidad del trabajo. Es decir, todo el que está apto para trabajar no tiene un trabajo formal, en consecuencia no cotiza a la seguridad social. Y eso es un problema de carácter estructural, ya no es un problema de carácter coyuntural, sino estructural, que habrá que discutir para resolver de fondo el problema que tiene la Caja de Seguro Social. Otro de los problemas que la Caja de Seguro Social tiene es el robo y el saqueo. Allí han hecho negocios de todo tipo. Voy a poner un ejemplo más viejo y voy a poner un ejemplo más cercano. Con la plata del Seguro Social se construyó el Hotel Panamá. Así es, en el periodo, después que murió Remón, porque asesinaron a Remón Cantera, se agarraron los fondos de la Caja de Seguro Social y se entregaron para la construcción del Hotel Panamá. El grupo económico que concitó eso, grupo de poder, obviamente, finalmente nunca regresó esos fondos. Y el Hotel Panamá, allí está, en manos de empresa privada, sin que se recuperaran los fondos. Se construyó ese hotel primero que el complejo hospitalario que hoy se conoce como Arnulfo Arias Madrid, el que está ahí en la Transísmica. Y así como ese ejemplo, esa plata, que es del programa Invalidez, Vejez y Muerte, otro de los grandes escándalos, ustedes recordarán, fue el de Sayet y el programa de vivienda, que hubo otro gran saqueo. Y al calor de esos saqueos que hay del recurso de la Caja de Seguro Social, naturalmente, esto es parte de toda una situación que crea un desequilibrio en cómo se administra y qué se hace en los fondos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Al igual que el programa de maternidad y enfermedad. Quiero poner otro ejemplo.
Cuando se licitó el proyecto, que hoy se conoce como Ciudad de la Salud, o le ha cambiado de varios nombres, esa obra estaba estimada en su primera licitación en aproximadamente unos 500 a 600 millones. Terminó costando más de 1.200 millones de dólares. Pregúntese usted cómo una obra de esa naturaleza se duplicó su costo. ¿Por qué se duplicó? ¿Quiénes se beneficiaron de ello? ¿Quién paga eso? Ese es otro de los graves problemas, porque la caja está afectada. En la adquisición de medicamentos, instrumentos médicos quirúrgicos y todo lo que requiere la caja para brindar servicios a la población, los precios están disparados de una forma en el que la verdad es que en Panamá la corrupción no es solo debajo de la mesa, los maletinazos que hemos escuchado hablar siempre, sino incluso en ley. Y resulta ser que aquí hay 5 casas comerciales de medicamentos que controlan un oligopolio, de los medicamentos, imponen el precio que quieren, se impugnan entre ellos, obligan a la caja a comprar al de tal, y toda esa fiesta obviamente drena los recursos de la Caja de Seguro Social, en este caso el programa de maternidad y enfermedad. Aquí hay una cantidad de infraestructura que se ha construido en materia de hospitales, misacatsi, en fin, dependencia de carácter de salud que se construyen sin planificación, que se construyen sin tener el personal requerido para que puedan estar en esa infraestructura para brindar salud a la población. Y naturalmente todos esos recursos, cuando usted ve que quedan a media esos proyectos, prácticamente están perdidos. Y cuando hay que retomar las obras, entonces cuesta más. Entonces, toda esta forma de saqueo de los recursos del Estado, en este caso de la Caja del Seguro Social, forma parte del drama que vive el pueblo panameño. Y el drama que vive es pensiones de hambre. Hoy, más de la mitad de los pensionados del país cobran menos o cobran entre 300 y 500 dólares. Con eso nadie vive en Panamá. Nadie vive en Panamá con una pensión de esa naturaleza. Otra cosa es que los porcentajes que se calculan de la pensión tienen que ver con los salarios directamente. Los salarios son bajos en Panamá, en consecuencia, si a mí me pagan el 60% de 1.500 balboas, no es igual a que me paguen el 60% del salario mínimo, que es de 600 balboas. Entonces, naturalmente, como los salarios son bajos, las pensiones son bajas. Y con el programa de pilares que crearon en el 2005, las pensiones de quienes se vayan a jubilar en ese programa están calculadas ya entre el 40 y el 35%. Es decir, que no llegan ni siquiera al 60% que conocemos hoy, lo cual implica que esas pensiones para esos futuros jubilados son peores que las que hoy se tienen en el programa solidario. Entonces, esta situación es parte del problema que tiene la Caja del Seguro Social. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Que es lo que se indica. Empiezan a tirar la consigna, hay que salvar la Caja del Seguro Social. Yo no creo en eso. Yo no creo que hay que salvar la Caja del Seguro Social. Yo creo que hay que salvar al pueblo panameño, que exige de la Caja del Seguro Social servicios acorde con la vida digna. Es decir, aquí a quien hay que salvar realmente es a los seres humanos. ¿Cómo? Que la Caja del Seguro Social brinde las prestaciones dignas que exigimos se nos dé a quienes pagamos seguro social. ¿Qué significa eso, por ejemplo, en el programa de salud? Que cuando yo necesito una cita con un especialista, con un médico, eso esté a la necesidad de mi enfermedad. No que me den una cita dentro de 1 año o 2, quizá ya yo me he muerto, es una forma de negar las prestaciones. Yo necesito que cuando me prescriben un medicamento, la Caja de Seguro Social lo tenga para entregármelo. No que yo tenga que salir de allí a ver o a ir al mercado de la farmacia privada, donde los precios también son otra locura en Panamá. Y voy a poner un ejemplo. Hay un spray nasal que se conoce con el nombre de Avamis. Se los voy a mostrar. Es este que está aquí. Este spray nasal cuesta casi $34 en Panamá.
vaya a la farmacia que usted quiera. Escoja la que usted quiera. En Colombia cuesta $8. En Brasil cuesta $13. En Panamá cuesta $34. Si no me creen, vayan a La Rocha ya y pregunte por este spray. Saúl, Ese es robo. Saúl, un medicamento que toma todo hipertenso, que es la amlopina y la otra que no, ahora mismo no me acuerdo el nombre. Yo tomo uno que vale $72 y en Colombia cuesta 6. Bueno, ¿cómo explicamos ese robo al pueblo panameño? Ese robo solo lo podemos explicar porque el poder del Estado está subordinado a los poderes económicos y no regula este problema. No es que estamos diciendo que la empresa no gane, ojo, ni que estamos pidiendo que la cierren y la quiebren. Lo que estamos exigiendo es que no nos roben de la forma descarada como nos están robando. Fíjese, hay un programa de Naciones Unidas que se conoce como UNOP. Este programa tiene un software de compras de medicamentos con las mismas casas comerciales que lo producen en toda la región y fuera de ella. Ese programa ha sido utilizado en México, en Guatemala, y ese programa ha abaratado los precios de los medicamentos y ha abastecido los hospitales públicos casi arriba de un 95%, abaratando los costos en más del 60% de los medicamentos. En Panamá hemos propuesto varias veces que se utilice el programa. No quieren. ¿Por qué? Porque los grandes capitales que están detrás de los medicamentos, esos grandes capitales quieren que la situación siga para seguir robando al pueblo panameño. No permíteme un momentito, Saúl. Te he escuchado muy pendiente de lo que estás hablando y todo lo que tú hablas y todo lo que tú has dicho se reduce a una sola cosa: corrupción. Olvídate, si eliminamos la corrupción del seguro social, las cosas tienen que andar bien. En el caso del medicamento, en muchas ocasiones aquí yo he explicado más o menos cómo desfalcan al seguro social con el tema de los medicamentos, insumos y equipos quirúrgicos. Y yo te voy a dar un ejemplo que yo lo he dado en varias ocasiones, aquí lo sabe la audiencia, lo sabe los panelistas que están conmigo aquí. En un país que yo visito y he visitado por muchos años, una vez, no voy a mencionar ningún tipo para no afectar a nadie, una persona me dijo a mí: señor Sosa, usted gana mucho dinero con lo que usted hace con nosotros. Y le digo: bueno, usted también gana porque yo le vendo un producto que usted después usted lo revende y usted gana plata. Y él me dice: yo necesito que ustedes nos entreguen el 20% de cada factura que yo le hago. Usted no hace a nosotros. Yo le dije al caballero en su momento: perfecto, usted dígame a dónde vamos a depositar la cuenta y nosotros vamos a hacer eso. Gracias a Dios, y le doy gracias a Dios que no pasó, porque yo llevaría esa carga en mi espalda, y gracias a Dios por haberme librado de eso, que no se dio. Pero ¿cuál era mi objetivo como empresario en función de lo que me estaba pidiendo? Sencillamente aumentarle el 20% a su factura, porque de su bolsillo iba a salir ese 20%. ¿Qué te quiero decir con esto? Para mí el seguro social es el termómetro de precio mercado local. Si tú me pides coima por la compra de seguro social, como empresario yo te voy a tirar a ti el precio o el costo de lo que tú me estás pidiendo, y así que yo te voy a aumentar algo que cuesta 10, te lo voy a vender en 15, porque es el porcentaje que voy a sacar para poder pagar, para poder sacar lo que tú me estás pidiendo. Significa que si yo a una farmacia privada se lo vendo en 13 porque no le puedo vender a 10, porque las farmacias privadas compran poco y el seguro social compra a granel, eso significa que yo tengo que equiparar al mercado. ¿Qué hago yo? Entonces yo hago y subo el precio a la empresa privada. En vez de vendérselo en 12 o 13, ahora se lo vendo en 18. Después de ese movimiento económico, vuelve y pasa lo mismo. Yo subo el seguro social 20 y después se lo subo a la empresa privada en 26. Y eso es lo que ha encarecido los medicamentos en el país. Porque no puedo aceptar que yo conozco América Latina, gracias a Dios,
y yo he visto los precios de mercado de los productos que yo consumo, que son de los mismos laboratorios, que son de la misma cantidad, de todo igual, y a mí me cuesta algo que yo compro en $25 aquí, a mí me cuesta $3 afuera. No hay un comparativo comercial internacional que tú me digas, ¿cómo tú me vendes a mí a 25 y acá se vende a 3? Y si te vas a Colombia, en Colombia se lo venden a $6. Entonces ahí tú te das cuenta que eso que tú estás diciendo de las farmacéuticas y todo esto demás, que son los que hacen negocio con el Seguro Social y con la corrupción de los miembros del Seguro Social, es que ha llevado el encarecimiento esto. ¿Y eso qué significa también? Desangrar al Seguro Social por todos los costados. Porque yo que manejo importaciones y reexportaciones, yo conozco el mercado internacional, cómo más o menos se fluctúa, cómo se mueven los negocios. Pero tú no puedes hacerme un comparativo, que si tú me dices que en un país X, Ecuador, por ejemplo, que vende más barato, se venden los medicamentos. Más barato, ¿ah? Yo compro amlodipina, caja de 10 en $2.25. Acá te cuesta un dineral. Entonces, eso son las consecuencias. Amén de las licitaciones amañadas, amén de los sobrecostos, amén de las adendas. Esto ha llevado al colapso del Seguro Social. Lo que pasa es que aquí no hay, no me gusta usar estas cosas, pero aquí no hay cojones de nadie para decir se acabó el relajo y vamos a comenzar a accentarnos. Dime, Suntra, ¿qué tú quieres que debemos hacer? Vamos a llegar a un balance central entre tú y yo, nos sentamos y llegamos a ese centro porque tenemos que acabar con esto. Y si nosotros llegamos a ese punto central de llegar ahí y decir, hasta aquí llega y no me importa quién sea el que esté montado dentro de las farmacéuticas, no me importa quién haya sido el responsable, pero tiene que pagar la consecuencia, entonces viviremos en un país cordial, ameno, donde Suntrax va a decir, bueno, ¿sabe qué? Yo no voy a pelear por algo que ya es justo. Yo no voy a pelear ni cerrar calles por algo que es justo. Pero ustedes cierran calles, que la gente, yo tengo que decirlo igual, porque yo hablo aquí claro, la gente se molesta por los cierres que ustedes hacen. Es la única manera que queda el panameño de protestar, porque nadie te hace caso con banderitas en las aceras, como en Estados Unidos, que tú haces, y eso es preocupante. Hay que cerrar calles. ¿Pero por qué? Porque ningún político de este país, ningún canalla de este país se atreve a montarse en ese cabello y decir, esto se acaba. Pero aquí tú puedes meter preso a un montón de gente. Pero aquí nadie quiere hacer eso porque tienen un tema que cada quien ha participado. Bueno, yo lo que quiero... Termino, pero de manera directa e indirecta, de los desfalcos del Seguro Social. Yo lo que quiero son soluciones. Me explico, vuelvo a repetir, que queden presos mañana, pasado, eso no soluciona el problema. El problema lo tenemos encima. Yo te pregunto, Saúl, ¿tú has tenido oportunidad de hablar con el nuevo director de la Caja de Seguro Social? No, en realidad no, yo no he hablado con él, con Dino Mon. Nos conocemos, pero no hemos hablado. Por un lado. Por otro lado, el tema de las soluciones están planteadas. En mi planteamiento no solo hay diagnóstico, hay soluciones a este problema. Y yo creo que no ha querido resolverse ese problema por el problema de los negocios que se han indicado. Es decir, aquí prima los intereses de quienes están sangrando la caja que de la población. Entonces después te dicen, no, hay que hacer sacrificio. Entonces resulta ser que el que te dice que hay que hacer sacrificio no hace ninguno. Hay quienes sí lo están haciendo desde siempre. Es decir, quienes forman las largas filas esas que vemos en el Seguro Social, ¿quiénes son? Son trabajadores, son sus familiares, son pensionados que ya trabajaron y que tienen que ir al Seguro Social sí o sí, pues no tienen plata para allá del sector privado. Así que naturalmente este es un problema que hay que resolver. Reitero, las prestaciones que se están dando no son satisfactorias y hay que resolver el problema en la raíz, porque no podemos pretender simplemente decir lo que el propio Dino Mon dijo, que él es un enamorado de las cuentas individuales y que las paramétricas son necesarias para resolver este problema. Y no lo dijo hace 15 años atrás, lo viene diciendo sostenidamente desde hace 15 años atrás. Ahora que era candidato a director de la Caja, en varias entrevistas que le hicieron antes que lo escogiera,
el Ejecutivo, ya él hablaba de eso mismo, y eso no son salidas a este problema. Esto es cargarle a quien ya vive una vida desgraciada más desgracia, y obviamente a eso estamos opuestos. ¿Qué plan tiene Dino Mon para este tema? O ayer escuché y vi prácticamente un artículo de la prensa donde hablaba Chapman, que hoy es ministro de Economía. El plan de ellos es no, todo el mundo tiene que poner porque etcétera, etcétera. Aquí todo el mundo no pone. Aquí el que pone es el trabajador porque no puede evadir. Fíjese usted la cantidad de cuotas que se roban empresarios inescrupulosos, que la descuentan y no la mandan al seguro. Eso es un delito penal. Pregúntese cuántos procesos están abiertos por eso contra esos inescrupulosos que se han robado la cuota. ¿Cuánto le debe el Estado a la Caja del Seguro Social? Entonces estos problemas en realidad sí hay que resolverlos y debemos exigir respuestas verdaderas al problema y no simplemente alegremente como dicen uno, bueno, aquí todo el mundo tiene que sacrificar. Lo dice el que no sacrifica nada, ni estando en puesto de gobierno, ni estando en los sectores que están robándole al seguro, resuelven el problema. Entonces lo que quieren es recargar el problema en quienes ya ponen su cuota de sacrificio en torno a esto. Yo creo que las salidas al problema están planteadas desde el punto de vista, ahora sí conceptual, humanista, desde el punto de vista solidario, desde el punto de vista de la integralidad del problema. Si queremos resolverlo, debemos ir a la raíz de él y no a la situación superflua que es la que nos quieren llevar, que hay un quiebre, que ya la plata no está, la política de terror para imponer las paramétricas, bajar más las pensiones, seguir negando las prestaciones. Y la filosofía de eso es paga más, trabaja más y muere rápido. Y eso no puede ser digno para quienes han aportado al país con su trabajo. Saúl, dice Bukele, si no se roba la plata, alcanza para todo. Y si el Seguro Social, si el presidente de la República no le pone freno ya a la compra del Seguro Social, imagínate que el Seguro Social esté comprando un medicamento a $10 y lo puede conseguir a $2. Ese dinero sobrante se lo están robando. ¿Por qué entonces no ponerle un freno a eso y solamente dedicarse al tema de que faltan los fondos en el programa de invalidez, vejez y muerte? Casualmente ese tema, cuando yo estuve en la presidencia con los delegados de CONUSI y de CONATO, con el presidente, le planteé este tema, el tema de la UNOPS. ¿Por qué no utilizan el programa de Naciones Unidas? Se compran en el mercado a las casas farmacéuticas que fabrican. Porque déjame decirte algo, los que traen los medicamentos aquí a Panamá no fabrican nada, son intermediarios y son los que más ganan. Pero si tú sacas una licitación pública internacional, la casa comercial que produce el medicamento lo licita a precios extraordinariamente más bajos y se resuelve esta parte del problema, porque no solo es la compra, porque el programa UNO no está hecho para administrar eso toda la vida, sino que el concepto del programa de la UNO es que ayuda al Estado a crear el programa de licitación, a que lo maneje, que además este programa tiene un programa de administración que tiene que ver con el abastecimiento de cada lugar donde el medicamento está, etcétera, y el transporte de esos medicamentos. Aquí ustedes han visto nota periodística que hay bodegas llenas de medicamentos que esperan que se venzan. Quienes licitan medicamentos en el Seguro Social no los entregan, y cuando los entregan están a punto de vencerse. Aquí hay toda clase de miseria humana de estos delincuentes de cuello blanco que francamente hay que meterlos presos, porque parte de este problema es meter preso a un poco de gente y recuperar la plata robada. De eso nadie quiere hablar. ¿Tú sabes cuánto es la evasión en impuestos en el país? De eso no se habla en Panamá. Y cuando estamos hablando, porque fíjense, cuando estamos hablando del Seguro Social, no estamos
Estamos hablando de un delito penal, hoy recogido en el Código Penal. Entonces, naturalmente, aquí hay formas de resolver este problema sin tener que seguir desgraciándose la vida de la gente. Pero aquí la filosofía es desgraciarse en la vida de la gente para que quienes están robando sigan robando y más. Y esto no puede seguir siendo. Yo comparto el criterio de que este problema tiene que resolverse. Y reitero, jamás podemos estar de acuerdo ni reivindicar los servicios que se están prestando en la Caja de Seguro Social hoy día a los panameños y panameñas, a los trabajadores. Nosotros tenemos que exigir que esos servicios sean dignos, que estén al día, que las citas médicas se den pronto con los especialistas, que haya los medicamentos, que estén los hospitales dotados de lo que se requiere para la salud. Pero aquí hay otro gran concepto. Fíjense, cuando estamos hablando de salud, el modelo que existe tanto para el MINSA como para la Caja de Seguro Social en materia de salud es un modelo curativo, mucho más caro. Hay que cambiar ese modelo a un modelo de salud preventivo. ¿Qué significa eso? Tenemos que obviamente educar a la población en la ingesta de los alimentos. Hoy día, como está disparado el problema, por ejemplo, de las azúcares elevadas, la diabetes me estoy refiriendo, temas concernientes al cáncer y demás, enfermedades en la población más joven que antes solo existían en la población de 40 años y más. Todo este problema tiene que discutirse para saber qué hacer con esta situación, y es un elemento importante ese paso en materia de salud, pero de eso nadie quiere hablar. ¿Por qué? Porque eso implica tener que decirle a la población, mire, esos juguitos que usted le da a los niños, que lo lleva en la lonchera, que no sé qué, la propagandita esa que le dice que lo meta ahí, a usted le está metiendo ahí no sé cuántos kilos de azúcar, y eso genera problemas en la salud de la población. Fíjese que este producto X, Y, no debe ser consumido. Pero cuando usted toca esos intereses, entonces nadie quiere. El Estado, que es el ente regulador de la sociedad, debiera estar poniendo orden en esta cosa, no la pone. ¿Por qué? Porque no quiere tocar los intereses de los grandes sectores que se benefician de cosas como la que acabo de mencionar. Entonces, este es un problema tan grande, integral, que para que se quiera resolver o se pueda resolver, tiene que haber una voluntad política real de enfrentar esos poderes, como decía Agustín. Ahora, la hay. En realidad hay esa voluntad de enfrentar esta situación como requiere la necesidad que tenemos, o lo que se quiere decirnos, bueno, el problema está, ya no podemos dar más vuelta, esto se va a resolver sí o sí, y no importa, esto debe cargársele a los sectores de los que ya están jodidos. Ahí es donde está la gran disyuntiva de este problema. Y fíjense, yo me alegro de que ustedes hayan organizado este programa y que mañana puedan tener a Argote y otros profesionales que manejan este tema y organizaciones. Esto apenas se ha empezado a hablar de esto. Yo estoy viendo reuniones de organizaciones de todo tipo, de trabajadores del sector público y privado. Veo lo que la población opina en redes sociales, y eso es qué bueno que esté ocurriendo, porque esto significa que hay un nivel de conciencia importante de la población con este tema, y en realidad ese nivel de conciencia de la población permite que aquí no se siga haciendo lo que se venía haciendo, imponiendo situaciones que no son solución al problema, sino que han agravado la ya caótica forma en que se vive la población. Pero además de eso, no se resuelve, sino que el saqueo sigue, el robo sigue, la impunidad sigue, y cuando ya ven que no pueden seguir ordeñando la vaca, dice, bueno, ahora vamos a meterle reformas para que seguir ordeñando allí al costo que sea. Entonces yo creo que sí, estamos en un momento muy importante para ver esta situación. Yo creo que hay que revisar los 4 programas de la Caja de Seguro Social. Nosotros en el año 2005 presentamos una ley que llamamos la Ley de la Vida, pasaba por los 4 programas del Seguro Social, pero eso no quisieron escucharlo ni verlo. La imposición se dio en la forma en que se dio. Tenemos otras producciones que hemos desarrollado, porque este es un tema que le hemos dado seguimiento más seriamente,
Por ejemplo, la producción del rompecabezas de la Caja del Seguro Social, 80 años de saqueo del Seguro Social. Cuando cumplió los 80 años hicimos esa publicación. Tenemos el ABC recargado del Seguro Social. Panameño Ponte Duro, defendamos el seguro. Son una serie de estudios que hemos hecho en este sentido, con diagnóstico y propuesta de cómo atender y resolver este problema. Ahora, la pregunta es, ¿quieren escuchar las propuestas que tenemos? ¿Las van a tomar en cuenta o quieren imponer las que ya conocemos? Te iba a preguntar, Saúl, el día que ustedes fueron a la presidencia, ¿fueron con solamente una visita protocolar o discutieron de verdad las alternativas que tenía la presidencia o el gobierno en relación a este tema? No, en realidad ahí hubo una conversación, una primera conversación en que el presidente dio a conocer su posición de que él pensaba cómo ve la situación. Él hace un planteamiento que, en función de que la Caja de Seguro Social juega un papel muy determinante en la economía panameña y que es imposible que no pueda seguir funcionando, pero que a su vez no tenía, es decir, él mismo no tenía propuestas claras en ese momento. Y ahí pues hubo reacciones por parte de los dirigentes que estábamos allí, en representación de CONUSI y también de CONATO, con relación a propuestas y elementos que somos los que hemos planteado. De una manera u otra, distintas posiciones se hicieron allí, pero eso es hasta ahí, es una conversación. Es como lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Estamos hablando del tema, hemos dicho varias cosas, pero no había un planteo claro del Ejecutivo de decir cómo es que se van a adoptar. Nosotros entregamos los documentos que teníamos, que están nuestras propuestas allí, y estas son nuestras propuestas. El Ejecutivo dijo que él tenía una comisión revisando propuestas, y las declaraciones que he visto de otros sectores que han ido allá es que invitan a que presenten propuestas. Pero bueno, ok, yo presenté mi propuesta y ahora qué pasa de ahí para adelante. Es parte de las cosas que no se terminan de descifrar. He escuchado a Diromón de nuevo hablar de que diálogo express, que no sé qué. Escuché al presidente hablar y nos dijo, y lo ha dicho públicamente, bueno, esto en octubre yo llamo a la asamblea, noviembre y diciembre debate, y después nos tomamos una champaña en enero. Yo no creo que eso es así. Francamente, yo no creo que eso es así. Yo creo que ese es un problema más grave, de una descripción de esa naturaleza, que requiere realmente un debate serio, y que concite a la unidad de la población en torno a salidas reales, humanas, solidarias, que ataquen el problema de fondo, que vayamos a la raíz del problema para que podamos entonces encontrar soluciones que puedan ser satisfactorias para todos. Pero bueno, Saúl, una cosa es lo que yo pienso y otra los hechos, cómo se van a desarrollar, ¿no? Claro. Saúl, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Te hemos dejado el programa completo para que expreses tu punto de vista sin interrupciones prácticamente, y que eso sirva para nutrir a la población de cuál es el punto de vista de ustedes, que es valedero, y que no sabemos con qué se va a salir el presidente hoy. Vamos a ver con qué se va a salir. Ojalá esto no sea un motivo de conflicto, porque no queremos intranquilidad, queremos espacio, y que las cosas se desenvuelvan de la mejor manera. Pero gracias, Saúl, por atender nuestra invitación, y estamos pendientes por cualquier cosa. Tú sabes que aquí tienes disponible el programa. Agradecido por la oportunidad, y bueno, entiendo que hay un encuentro de dirigentes el día 14 que vamos a realizar, abierto, de los movimientos populares, para seguir hablando de este tema. Y qué bueno que se esté discutiendo este tema en el seno de la sociedad panameña, por lo menos en esos encuentros democráticos, porque en las grandes corporaciones de medios ahí te llevan a la misma gente a repetirte lo mismo y no abren el debate, porque este es un tema que requiere debate democrático en igualdad de condiciones, para que la población esté informada claramente del tema y podamos verlo. Y yo le tomé la palabra en una de las
conferencias que dio el presidente en el que decía que la última palabra de esto tenía que tener el pueblo panameño. Y yo en eso coincido con él. La última palabra para esto tiene que tenerla el pueblo panameño. ¿Y por qué? ¿Y quiénes son ese pueblo? Bueno, somos esos que pagamos cuotas, que nuestras familias están amparadas por el Seguro Social, que somos los que recibimos la mala atención y la mala prestación, pero además somos quienes aspiramos a terminar nuestros días con nuestra jubilación porque no tenemos más. Así que creo que ahí es donde está la última palabra y eso, en eso coincido plenamente, que lo escuché hace quizás un par de semanas atrás. Voy a pedir que resuman eso al equipo de nosotros de prensa, porque eso es democracia, que quien vota mande, y eso es importante. Gracias por la oportunidad, saludos a todos. Gracias, Saúl, por estar participando aquí con nosotros en el programa. Nos tenemos que despedir en compañía de Santo Agustín Sosa Peñalba, de mi primo querido que se ausentó, este servidor Alfonso Castillo Ortiz, conde del Vigo, y tuvimos la presencia del dirigente, el licenciado Saúl Méndez de Suntrack. Nos veremos entonces mañana con el profesor Argote, Dios primero. Hasta mañana, si Dios lo permite. Hasta mañana. Hemos presentado Trocha Abierta